Bienvenidos a este video de biología. En el video Estructura de las comunidades analizamos características que tienen que ver justamente con la estructura. En este video vamos a ver que, aunque parezca que las comunidades pueden permanecer estáticas, en realidad las comunidades no son estáticas, sino que ocurren cambios en ellas. Cambios tanto en el tiempo y en el espacio. Entonces, gracias a estos cambios en el tiempo y en el espacio, las comunidades son dinámicas, tienen dinamismo. Esos cambios que se observan son de todo lo que vimos en el video Estructura de las comunidades. Cambios en cuanto a la riqueza, que se denotaba con la letra S, el número de especies, cambios en la dominancia y cambios en la diversidad de especies también. Ahora, quiero comentar dos tipos de dinámicas que son muy importantes a nivel comunitario. Una de ellas es la zonación. La zonación en ecología son los cambios que ocurren en las comunidades en el espacio, fundamentalmente en el espacio. Y para que vayan visualizando dónde ocurren las zonaciones, como ejemplo podemos dar a las comunidades vegetales. En un espacio nosotros podemos ver árboles, arbustos, hierbas con distintas características, más altos, más bajos, más espaciados, más agrupados, y todo eso se debe a que varían o que hay cambios ambientales. Gracias a esos cambios ambientales, que no son los mismos en las distintas regiones del mundo, la estructura física y biológica de esas comunidades vegetales van cambiando en el espacio. Por otra parte, otro de las dinámicas, de las comunidades, son las que se conocen como sucesiones. Una sucesión ecológica, a diferencia de las zonaciones, es que es un cambio o una serie de cambios en el tiempo. Para que ocurra una sucesión, tiene que pasar muchísimo tiempo. En una sucesión van a cambiar o van a variar los factores bióticos, es decir, lo que tenga vida, y también los abióticos, es decir, las condiciones ambientales o los factores que no tienen vida. ¿Y qué características tienen las sucesiones? Que son direccionales, es decir, que se dan en un sentido, y además que ocurren de manera continua. Voy a ampliar un poco más el tema de las sucesiones. Tenemos que definir un poco mejor de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una sucesión. En realidad, una sucesión, que es esos cambios que ocurren en el tiempo, se trata de una colonización y extinción al mismo tiempo de las poblaciones de especies significa SPP, en un lugar dado, y además, en un lugar dado y en un tiempo ecológico determinado. Eso es una sucesión, ¿sí? Es decir, una colonización por parte de los individuos de esa población y a la vez una extinción que la va reemplazando a las etapas anteriores. Podemos diferenciar dos tipos de sucesiones. Por un lado tenemos las sucesiones primarias. Y por otro lado tenemos las sucesiones secundarias.
secundarias. Vamos a ver de qué se trata cada una. Cuando estamos hablando de sucesiones primarias, estamos hablando de las que aparecen en hábitats nuevos. En hábitats nuevos. Sin vegetación, obviamente. Sin vegetación. Es decir, por ejemplo, en una duna de arena, en una colada de lava, después de una erupción volcánica. En esos lugares que no tienen vegetación y que son ambientes o hábitats que son recientes, que son nuevos, empiezan a aparecer las primeras especies, que ya vamos a ver más adelante, las especies colonizadoras, que dan inicio a toda la comunidad que se va a generar a lo largo de un tiempo ecológico, es decir, un largo tiempo, hasta llegar, obviamente, a una comunidad bien establecida. Las sucesiones secundarias, en cambio, aparecen por alguna perturbación. Cuando estamos hablando de perturbación, nos estamos haciendo referencia a un evento que altera a las comunidades. Por ejemplo, un terremoto, un incendio. ¿Esta perturbación qué hace? Altera o destruye ecosistemas o comunidades que ya fueron establecidas, que estuvieron establecidas, generando o creando un espacio propicio para que aparezcan nuevas especies y empiecen una recolonización del lugar y empiece a darse todo desde cero. Por ejemplo, un ejemplo de sucesión secundaria es un campo que fue incendiado. Un campo que fue incendiado, la perturbación fue en el fuego que incendió, ahí se puede desarrollar una sucesión de tipo secundario. Observen esta imagen que muestra las distintas etapas de una sucesión. En el primer bloque tenemos el hábitat desnudo, roca madre, por ejemplo, o puede ser la colada de lava o la duna de arena, donde, en el segundo bloque, empiezan a aparecer las primeras especies vegetales, los primeros colonizadores. Se va desarrollando un poquito más hasta llegar a las últimas etapas donde la comunidad ya está bien establecida. Esto ocurre a lo largo de un determinado tiempo ecológico, son muchísimos años. Vamos a hablar un poco ahora sobre las etapas de una sucesión. Podemos describir tres etapas básicas o fundamentales. Las etapas primarias, que fundamentalmente son de colonización por parte de vegetales. Las etapas intermedias, que son las de pleno desarrollo, que van a ser luego el establecimiento o la consolidación de esa comunidad, y las etapas finales, que se denominan etapas clímax. Independientemente de que estemos trabajando con una etapa primaria, intermedia o final, cada una de las etapas recibe el nombre genérico de etapa seral, porque es como si fuera una serie la sucesión, una serie de etapas. Perdón, acá no es serial, es seral. Ahí está, espero que se entienda. Etapa seral. Voy a hacer ahora referencia, porque tienen importancia, la etapa primaria o la de colonización y luego la etapa clímax, que es la última y también tiene importancia por ser la última. Entonces, etapa primaria. ¿Qué características tienen las etapas primarias?
hay un aumento de la riqueza. Es decir, que empiezan a aparecer una gran variedad de especies. Se caracteriza por ser muy dinámica. Tiene un dinamismo muy acentuado. Además, otra de las características es que predominan las especies denominadas colonizadoras. ¿Qué características tienen las especies colonizadoras, también llamadas pioneras? Tienen una alta tasa de crecimiento. Es decir, que se reproducen a velocidades muy altas y la población aumenta rápidamente. Además, tienen un aumento en la tasa de colonización y dispersión. Colonizan muy fácilmente el hábitat y se dispersan también muy fácilmente. ¿Qué ejemplos podemos dar de especies colonizadoras y de especies que se encuentran en la etapa primaria? Los musgos. Los musgos, que son briófitas, colonizan y tienen estas características y forman parte de las primeras etapas serales. ¿Qué características tienen las etapas clímax, que son las últimas, que es cuando la sucesión ya termina y la comunidad logró consolidarse? Las etapas clímax se da un equilibrio, se llega a un equilibrio entre el ambiente físico y el biótico. Tanto la parte viva como la parte no viva forman o llegan a un equilibrio. ¿Qué características tienen? Es que hay una amplia diversidad de especies. Además de esta característica, hay tramas tróficas complejas, que son complejas, como por ejemplo cadenas y redes alimentarias, que van siendo cada vez más complejas, y además vegetales que son muy tolerantes a las condiciones ambientales nuevas. Entonces, estas son las características más generales de las etapas clínicas. Para resumir, en este video lo que vimos fue que las comunidades son dinámicas, que puede haber dos tipos de dinámicas, las zonaciones y las sucesiones. Vimos los tipos de sucesiones y las etapas de las sucesiones.